Bien, Estamos al aire. buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la tarde del seminario que estamos llevando a cabo de Historia y Filosofía de la Ciencia. En esta ocasión nos va a acompañar el profesor Ángel Rivera Novoa de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Filosofía, y nos va a presentar pseudociencia y engaño por implicatura. Adelante, Ángel, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por asistir y por conectarse a las personas que están allí en el Zoom. Efectivamente, pues el título de mi charla es Pseudociencia y engaño por implicatura. Esto es un asunto que apenas estoy explorando, entonces voy a ser muy modesto con la idea que voy a tratar de defender. Es algo que merece mucho más desarrollo, pero al menos creo que acá está la intuición de lo que quiero empezar a desarrollar. Espero entonces que el estado crudo, digamos, en el que se encuentra esto, pues no vaya en detrimento de pronto del interés que pueda generar. Bueno, por esa razón mi objetivo va a ser es muy sencillo, simplemente voy a tratar de argumentar que el engaño por implicatura permite identificar una práctica pseudocientífica sui generis que no ha sido explorada en la literatura, o al menos no de manera explícita. Ese es simplemente el objetivo. Y para ello, simplemente voy a hacer tres cosas. Este es como el plan que tengo. Primero voy a presentar un poco la historia del problema de la pseudociencia. De pronto acá me voy a detener un poquito debido también al estado crudo en el que se encuentra esto, pero espero que sea interesante. Después voy a introducir rápidamente la noción de engaño por implicatura y qué es lo que estoy queriendo decir con esto, para finalmente mostrar que el engaño por implicatura es una práctica que puede ser considerada pseudocientífica a través del análisis de algunos casos de estudios clínicos, por un lado, y en algunas estrategias adoptadas por los negacionistas científicos. Obviamente, esto solamente son dos áreas y uno podría explorar como otros ámbitos de la ciencia donde esté presente este tipo de engaño, pero por ahora me voy a conformar con estos dos. Listo. Y sin más preámbulo, entonces voy a hablar un poco sobre la historia del problema y uno se pregunta entonces dónde comenzó todo, dónde comenzó el problema acerca de la pseudociencia, y pues como todo en filosofía, o como muchas cosas en filosofía, pues esto empieza en Grecia y Roma, por supuesto. Y digamos que en el Cármides de Platón hay un pasaje. El Cármides es un diálogo donde Platón está hablando sobre la sensatez, donde lo que se intenta definir es la sensatez, y en medio de estas discusiones que tienen hay un momento donde, con esta estrategia socrática de preguntar todo el tiempo, Sócrates muestra, o a través de las preguntas que hace que el interlocutor trate de diferenciar entre un médico real de uno que no lo es, de una especie de curandero o algo por el estilo. Y ahondando en esta pregunta, empieza a surgir un problema que a mí me parece importante y al que tal vez vuelva a él más adelante, y es que parece que la diferencia entre el que es médico y el que no lo es solo puede ser dictaminada por aquel que es experto en medicina, es decir, únicamente por el médico. Solo el médico sabe identificar cuándo una práctica es realmente médica y nadie más sino él puede hacerlo. Entonces ahí tenemos un problema, porque entonces la única persona que podría identificar algo como auténtico conocimiento, en este caso un conocimiento médico, es el médico mismo, y parecería que desde afuera resulta ser muy difícil establecer cuándo estamos realmente frente a una práctica estrictamente médica, o en cualquier otra área del conocimiento pasaría lo mismo. Por supuesto, en analíticos segundos, ustedes recordarán, Aristóteles pues tiene toda una argumentación acerca de lo que constituye ciencia para distinguirla de lo que no lo es, y para Aristóteles las primeras causas resultan ser constitutivas de aquello que es ciencia. Entonces solo aquel que conoce las primeras causas y que puede hacer deducciones a partir de esas primeras causas es el que hace ciencia o episteme, y en esa medida el conocimiento sería un conocimiento apodíptico, certero o algo por el estilo, y esto también va a ser muy importante para las discusiones que emergerán mucho después. Por supuesto, también no sé, en la ética Nicómaco, por ejemplo, o en la metafísica, Aristóteles también está interesado en distinguir la ciencia de otras cosas como la tecné, por ejemplo, y allí de nuevo el carácter apodíptico y el asunto de las primeras causas es un asunto relevante para trazar la distinción entre lo que es conocimiento y lo que no es conocimiento. Pero el que más me interesa es Cicerón,
quien en este texto de Divine Actione, digamos que hace un texto que parece muy avanzado para su momento, porque acá lo que hace Cicerón es hacer un ataque sistemático a la adivinación como una práctica epistémica o con pretensiones epistémicas, y Cicerón dice no, no lo es porque hay una serie de condiciones que la adivinación no puede cumplir y sin esas condiciones no estaríamos frente a una práctica epistémica. Esas condiciones son estas: la consistencia, la confirmación empírica, la especificidad descriptiva, y las que me interesa resaltar, que me llama mucho la atención que desde entonces Cicerón haya advertido esto, es la arbitrariedad en la aplicación de una idea, y por el otro lado, la selectividad de los datos. Entonces parece que quien se dedicaba a la adivinación era muy hábil para seleccionar los datos que le servían y hacer pasar su práctica como una práctica que podía ser considerada como conocimiento, aunque no lo fuera. Trataré al final de mi charla de volver a este punto de Cicerón. Y acá, discúlpenme el salto abrupto que voy a hacer, pero ¿cuál es el comienzo que nos es familiar? Bueno, 2000 siglos después, 2000 años después, pues claramente Karl Popper es quien plantea la discusión en términos de lo que él denomina el problema de la demarcación, que para Popper es como el gran problema de la filosofía de la ciencia, aunque esto es mentira en algún sentido. Popper siempre dice que todos los problemas que él trata son los más importantes de la filosofía de la ciencia. Lo mismo dice acerca de la inducción y bueno. Pero sobre la demarcación, digamos, Popper está muy preocupado por distinguir con absoluta claridad aquello que es ciencia de aquello que apenas parece ser ciencia, pero no lo es. Esto tiene un antecesor, por supuesto, que es todo el positivismo lógico, pero ellos era pensando en la distinción entre ciencia y metafísica. En cambio, en Popper, la distinción ya está puesta en términos de lo que es pseudocientífico versus lo que es auténticamente científico. Y la posición de Popper es bastante fuerte. Dice Popper una oración o una teoría, y él es muy ambiguo en esto. Esto es uno de los problemas que tiene Popper. A veces habla de oraciones, a veces habla de teorías completas, pero en todo caso dice que una oración o una teoría científico-empírica sí y solo sí es falseable. Es decir, si hay condiciones concebibles para las cuales uno pudiera decir que la teoría o la oración resultara ser falsa. De acuerdo con Popper, cuando no se tienen condiciones de falsación, pues entonces no estaríamos frente a una práctica netamente científica. Sus ejemplos paradigmáticos, ustedes lo recordarán, son el psicoanálisis, el marxismo y la astrología, y los pone a todos al mismo nivel, diciendo ninguna de estas tres cosas tiene condiciones de falsación. Cualquier intento de refutación para alguna de estas prácticas será acomodada de alguna manera por sus defensores, y no hay manera, digamos, de falsear estas teorías. Obviamente esto tiene muchos detalles, pero pues esta es como la visión general en Popper. El asunto es si siempre intentamos falsear teorías, si realmente esto es algo que sea propio de la ciencia, porque además en Popper no solo el hecho de que las teorías y las oraciones tengan condiciones de falsación es como esta condición que le dice a uno sí, estamos frente a una ciencia o a una pseudociencia, sino el trabajo mismo de los científicos es valorado en esos términos. Es decir, si los científicos están todo el tiempo dispuestos a tratar de testear sus teorías para eventualmente falsearlas o mantenerlas mientras no sean falseadas, entonces estamos frente a una práctica auténticamente científica. Si el científico no está dispuesto a eso y no lo hace deliberadamente, pues entonces estamos frente a una pseudociencia. Pero entonces surge la pregunta de si siempre intentamos falsear las teorías, y tenemos una segunda aproximación que al menos en los 70s tuvo cierta carrera, que fue la de Thomas Kuhn. Quizás esta no es de las tesis más conocidas de Kuhn, pero Kuhn tenía también su propio criterio de demarcación. Eso es raro si uno asocia obviamente a Kuhn con una postura relativista, y uno piensa que si uno es relativista entonces es difícil tratar un criterio de demarcación, pero bueno, él tenía al menos este, y creo que tenía otro, pero este es interesante. Se me olvidó poner la cita, pero este es de un artículo donde él pelea directamente con Popper, y dice Kuhn: es la ciencia normal en la que el tipo de testeo de Sir Karl, se refiere a Popper, no ocurre, más que en la ciencia extraordinaria en la que más nítidamente se distingue la ciencia de otras empresas. ¿Qué es lo que está diciendo acá Kuhn? Recordemos que Kuhn dice hay dos momentos muy identificables, digamos, del desarrollo científico. Uno es aquel que él denomina ciencia normal, y otros son los episodios revolucionarios. Y lo que está diciendo Kuhn es: Popper piensa que la ciencia
funciona como si solo estuviéramos frente a episodios de revoluciones científicas donde siempre estamos tratando de echar abajo los principios teóricos que están a la base de una disciplina, pero resulta que la mayor parte del desarrollo científico no está en las revoluciones, dice Kuhn. Esto es un aspecto que ocurre muy de vez en cuando, de manera muy extraña, sino que es en la ciencia normal donde el desarrollo científico es acumulativo y donde los principios, eso es lo importante, no se cuestionan. El científico, de acuerdo con Kuhn, es mucho más dogmático de lo que pensaba Popper, y de hecho, Kuhn dice abiertamente, el dogmatismo parece a veces ser una virtud, si se lo entiende bien al dogmatismo, del desarrollo científico. No sé, acudiendo a la charla que nos dio Carlos Cardona hace un momento, como este intento todo el tiempo de Kepler de no abandonar su idea, eso es más característico de la ciencia que pensar en que en el primer fracaso entonces voy a tratar de cambiar todo lo que estaba detrás. Digamos que una visión de la ciencia implica que el científico no se rinde fácilmente frente a situaciones que lo pueden poner contra las cuerdas. Entonces, para Kuhn, la condición necesaria y suficiente para considerar algo ciencia, según él, es que lo que él a veces llama paradigmas o las teorías o las matrices disciplinares, no importa lo que sea, es científica en la medida en que trate de resolver siempre los problemas que emergen de su propio contexto. Entonces es la resolución de problemas que no implica intentar refutar los principios de las teorías, lo que marca la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no. Dice, la astrología no es ciencia en la medida en que la astrología realmente no está resolviendo problemas genuinamente, por ejemplo. Entonces ese es un contraste ahí con Popper. Bueno, sí, acá estaba la cita, bien. Ahora la pregunta es si la resolución de problemas no es un criterio demasiado interno. Por supuesto, entonces, si uno sigue a Kuhn y uno dice que la emergencia de los problemas teóricos es solo posible al interior de un paradigma, pues entonces se nos aparece un asunto espinoso, y es que podemos tener, digamos, varias comunidades que se hacen llamar a sí mismas científicas que van a tener sus propios problemas, y nos pasa lo que le pasaba entonces, lo que nos pasaba en el diálogo de Platón del Cármides, que entonces solamente al interior de un paradigma es que podemos determinar que algo es científico o no, y eso resulta ser bastante problemático. Por ejemplo, voy a saltarme como en la discusión un poco, Robert Pennock, tratando de mostrar por qué el creacionismo es realmente pseudocientífico, dice, vea que los creacionistas curiosamente están muy felices con Kuhn, porque parados en Kuhn, tratan siempre de decir como los problemas del creacionismo son propios de nosotros, y es evidente que una teoría rival no los vea como realmente problemas, pero para nosotros los creacionistas sí lo son. Entonces, este criterio de Kuhn resulta ser peligroso. Y pues Lakatos tiene otra postura que a mí me parece muy interesante. Dice Lakatos, en un programa de investigación progresivo, sería como auténtica ciencia, el programa de investigación progresivo, la teoría conduce a descubrir hechos nuevos, hasta entonces desconocidos. Hasta ahí, digamos, puede ir en una línea muy kuhniana. Sin embargo, en los programas regresivos las teorías son fabricadas solo para acomodar los hechos ya conocidos. Y ahí es donde empieza a estar la diferencia un poco con Kuhn a través de su noción de programa de investigación, de acuerdo con la cual nosotros tenemos un núcleo teórico y como unas teorías satélites que están cubriendo a la teoría central. Y para Lakatos, entonces, un rasgo distintivo de la ciencia es esto, que a pesar de que tengamos este cinturón de teorías que cubre los núcleos teóricos más fuertes, y a pesar de que uno pueda alimentar ese cinturón, digamos, de protección con hipótesis ad hoc todo el tiempo, de todas maneras, algo es realmente científico cuando aparecen hechos que antes eran inconcebibles o explicaciones radicalmente fuertes, como por ejemplo la predicción de que había un planeta detrás de, siempre me confundo, de Neptuno. ¿Sí? Detrás de Neptuno. Entonces esto parece un descubrimiento nuevo, muy arriesgado, y solo las teorías que son capaces de hacer eso son las teorías que realmente son científicas. Las otras solo acomodan los hechos y nada más. Ahora,
y las pseudociencias no logran a veces este tipo de predicciones sorprendentes. Es curioso porque Paul Taggart, de quien voy a hablar en un momento, tiene un artículo maravilloso donde trata de explicar por qué se considera siempre la astrología como pseudociencia, a pesar de que todos los que están metidos en este debate están de acuerdo en que la astrología es pseudocientífica, como que no han logrado dar con el chiste de por qué la astrología resultaba ser pseudocientífica, porque de hecho la astrología a veces realiza predicciones sorprendentes y esto, digamos, ha sucedido a un francés que se llama Michel Gacquelin, que cogió como las predicciones que hacían ciertos astrólogos, por ejemplo, acerca del tipo de profesión que tenían las personas de acuerdo con la posición de los planetas en el momento de su nacimiento, y oh sorpresa, le dieron unos resultados bastante sorprendentes. Entonces, no recuerdo muy bien cómo era la cosa, pero era una cosa significativamente alta, donde las personas que habían nacido cuando Marte estaba en yo no sé qué posición, pues resulta que se dedicaban a ser soldados o a una carrera militar o algo por el estilo. Y estos resultados les sorprendieron mucho a Gackelon, y bueno, entonces parece que el criterio de predicción sorprendente no parece ser suficiente. De hecho, los astrólogos no hacen como esta caricatura que nos presentaba Popper, que era más el astrólogo del periódico que no tenía condiciones de falsación, sino que esta gente a veces sí arriesga predicciones. Entonces la cosa tendría que ir por otro lado, y de acuerdo con Taggart, voy a leer esta cita. Dice: una teoría o disciplina que pretenda ser científica. Esto es importante. Algo es pseudociencia cuando pretende ser ciencia, ¿no? No todo lo que no sea ciencia quiere decir que sea pseudociencia, es solamente aquello que tiene esa pretensión. Pero bueno, una disciplina que pretenda ser científica es pseudocientífica si solo si se cumplen estas dos condiciones. Uno, ha sido menos progresiva que las teorías alternativas sobre un largo periodo de tiempo y enfrenta muchos problemas insolubles. Pero dos, la comunidad de practicantes realiza pocos intentos, y acá las intenciones de los científicos empiezan a ser relevantes para esto. Realiza pocos intentos de desarrollar la teoría hacia las soluciones de los problemas. No muestra preocupación alguna por intentar evaluar la teoría en relación con otras, y es selectiva al considerar confirmaciones y desconfirmaciones. Y este criterio es interesante porque además fíjense que es un criterio relacional. Yo no puedo evaluar si una teoría es científica o no, si una disciplina es científica o no en abstracto, sino siempre es en relación con otra, si es menos progresiva que otra. Entonces tiene que haber una contraparte. Entonces él dice, la astrología es pseudocientífica en la medida en que tiene una contraparte que es más progresiva, que sí intenta solucionar los problemas, que sí intenta hacer otro montón de cosas que no intenta hacer la astrología, y por supuesto esa es la psicología, por ejemplo, o algo por el estilo. Entonces, para identificar algo como pseudocientífico, siempre lo tenemos que hacer en relación con una disciplina que siempre es mucho más efectiva. Ok, digamos, estos son como 4 intentos clásicos de demarcación. Ahora, la pregunta es si es posible establecer condiciones necesarias y suficientes que definan la ciencia, porque fíjense que esa es la estrategia que hasta ahora hemos visto. Incluso el criterio relacional de Taggart está puesto en términos de condiciones necesarias y suficientes, que se tienen que cumplir y que ellas en conjunto bastan para que una disciplina sea científica o pseudocientífica si uno voltea las condiciones. Y el asunto es si uno realmente puede establecer esas condiciones o si esto resulta ser una empresa demasiado difícil. Y acá aparece un personaje importante que de hecho murió el año anterior, que es Larry Laudan. Y Laudan hizo carrera, digamos, en esta discusión porque en el famoso en el famoso juicio que hubo en Arkansas acerca de si el creacionismo podía enseñarse en las escuelas públicas o no, sorprendentemente Laudan empezó a criticar a Michael Ruse, quien era, digamos, el testigo pues en contra del creacionismo, y él estableció como unos criterios de demarcación, y sorprendentemente Laudan dice, no, ese juicio que desfavoreció a los creacionistas está mal sentenciado porque creyeron mucho en Ruse, y resulta que Ruse está dando definiciones de ciencia en términos de condiciones necesarias y suficientes, y eso es imposible, no es posible dar esas condiciones. Acá lo sorprendente es que haya dicho esto en el medio del debate de un juicio acerca de si el creacionismo podía enseñarse o no, y no lo haya hecho como en unos círculos académicos. Esto pues fue un escándalo. De ahí en adelante los creacionistas no solo citan a Kuhn, sino también a Laudan para reivindicar el estatus científico de lo que ellos dicen. Pero vean el asunto acá, dice Laudan, la evidente heterogeneidad epistémica de las actividades y creencias
que habitualmente, catalogamos como científicas, debería alertarnos de la probable futilidad de buscar una versión epistémica de un criterio de demarcación. El problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia es un pseudoproblema. Entonces, Laudan dice, vea, realmente no vamos a poder nunca distinguir entre ciencia y pseudociencia, porque la ciencia es tremendamente heterogénea. Muchas de estas discusiones estaban pensadas siempre en términos de la física, de la química, últimamente de la biología, pero la ciencia es mucho más que eso, y dada esa heterogeneidad, uno no puede encontrar condiciones necesarias y suficientes para poder decir, ok, esto es científico o esto no es científico. Entonces, dada esa ausencia de condiciones necesarias y suficientes, el problema de la demarcación sería para Laudan un pseudo problema, y de ahí en adelante como que mucha gente empezó a colgarse de esa posición, pero también sucedió que apareció otra opción que es la que yo quiero acoger, y es, ok, aceptemos la heterogeneidad de la ciencia, pero tratemos de seguir intentando distinguir entre ciencia y pseudociencia asumiendo la heterogeneidad. Eso supone renunciar, por ejemplo, a buscar condiciones necesarias y suficientes para demarcar algo como científico, y supone, digamos, acotar otro tipo de estrategias que pueden ser más interesantes. Voy a poner algunos ejemplos. John Dupré, por ejemplo, en este libro que me parece buenísimo, El desorden de las cosas, señala que una aproximación para distinguir entre ciencia y pseudociencia no puede hacerse en abstracto, sino que tiene que hacerse disciplina a disciplina, y que lo único que hay entre diversas disciplinas que las hacen científicas a todas es el parecido de familia wittgensteiniano, y que uno tiene que agarrarse de ahí para poder hacer una teorización al respecto. Entonces, Laudan no tiene razón, pero podemos seguir hablando de la distinción ciencia y pseudociencia. El mismo Paul Taggart después dice, vea, lo que nosotros podemos hacer es una serie de caracterizaciones que deberían cumplir las empresas científicas para ser consideradas ciencias, a pesar de que algunas de ellas las cumplan o no. Por ejemplo, algunas disciplinas que consideramos científicas puede que no hagan predicciones, o pueden que no se puedan formular leyes estrictas, pero pueden seguir siendo llamadas pseudocientíficas. Entonces casi que uno tiene como un catálogo que se va sobreponiendo características a características. Entonces el mismo Paul Taggart renuncia a esa posición anterior. Y este es una cosa gigante de libro de Paul Hoyningen-Hume que se llama Systematicity, siguiendo la intuición de Taggart, pero desde el anterior artículo, de que el criterio tenía que ser relacional. Él dice, lo que distingue a las ciencias de las pseudociencias es su grado de sistematicidad. Entonces, para decir si algo es ciencia, tiene que haber una contraparte que sea menos sistemática, pero no lo puedo pensar en abstracto, sino que tengo que pensar, por ejemplo, cuál es la sistematicidad propia de la biología, cuál es la sistematicidad propia de la química, cuál es la sistematicidad propia de la física, y solo así, o de la psicología o de lo que sea, y solo así puedo evaluar cuando algo es científico o no. Listo, eso es una estrategia para abordar el problema, pero otra es simplemente decir, listo, renuncio a tratar de buscar condiciones necesarias y suficientes para marcar algo como científico o pseudocientífico, pero lo que puede ser filosóficamente relevante e importante es, analicemos prácticas pseudocientíficas concretas para estar alertas de cuando ellas aparecen. No importa que no tengamos unos criterios gigantes, pero podemos estar de acuerdo en que hay unas prácticas que consideramos pseudocientíficas, pongamos los ojos ahí, y casi que no hagamos una filosofía de la ciencia, sino incluso una filosofía de la pseudociencia. Analicemos las prácticas pseudocientíficas como un objeto de estudio valioso por sí mismo, que nos pueda alertar de cuando ellas aparecen en la ciencia. Entonces, un caso de práctica pseudocientífica, claro, pues es el fraude. Por fraude entiendo manipular datos, por ejemplo, mentir en una investigación, y hay ejemplos buenísimos de esto, como el de Andrew Wakefield, que no sé si saben, pero fue la persona que publicó algo en The Lancet, que además se lo aceptaron en The Lancet, diciendo que las vacunas, ciertas vacunas, causaban autismo. Y mejor dicho, él es el papá de los antivacunas, no sé si queriéndolo o no, pero se le publica un artículo de Lancet, ¿cierto? Y claramente lo que rápidamente se advierte es que él había manipulado los datos, había mentido. Bien. Este otro caso de una persona que en su país fue célebre en Corea, Wang Woo-suk, siempre me cuesta pronunciarlo, fue una persona que este publicó, fue en Science, y creo que fueron 2 artículos, y entonces era muy parecido a Wakefield, había manipulado un montón de datos, y según él había logrado la clonación humana. Entonces en su momento este fue como un rockstar de la genética, pero rápidamente se descubrió el fraude.
Y una persona que citaron José y David hace unos días, Mark Hauser, fue conocido también por manipular unos datos, pero no de las cosas que estaban citando David, sino de otros asuntos. Y de hecho creo que el tipo se perdió. Sí, no, advierto para que no digan que estoy acá. Bien. Eh, ok, otra práctica pseudocientífica concreta que está inspirada en Harry Frankfurt es el bullshit. El bullshit es un tipo de engaño distinto al fraude, no es una mentira, sino que el bullshit es una práctica en la cual yo realizo unas teorizaciones o realizo algunos enunciados o emito algunos enunciados sin que me importe el valor de verdad. No me importa si lo que digo sea falso o verdadero, lo que me importa es dar cierta impresión de que lo que digo suena muy científico y suena muy bien. Moberger publica en 2020 un artículo buenísimo demostrando cómo el bullshit no solo aparece como en estos contextos cotidianos o políticos que había identificado Harry Frankfurt, sino que en las prácticas científicas aparece también. Por ejemplo, en la homeopatía parece ser una cosa muy recurrente. Y digamos que un primo hermano del bullshit es lo que Sokal y Brickmont identificaron como, ¿cómo es que lo llaman ellos? Imposturas intelectuales, ¿no? Entonces, trato de impostar lo que estoy haciendo para que suene sorprendente, para que suene muy poderoso, pero en realidad, incluso si le atino a la verdad de mi teoría, no me importa, lo que me importa es dar una buena impresión. Ahora, si también plagio y si también hago un montón de cosas y miento, no me importa, lo que me importa es dar una buena impresión. Digamos que es eso como otra práctica pseudocientífica concreta que se ha venido estudiando. Otra que se ha hecho muy famosa es el estudio de controversias científicas perjudiciales. Birol y Loishna analizan, digamos con claridad, el caso de los negacionistas del cambio climático, donde ellos crean voluntariamente una controversia que de hecho en la comunidad científica no existe, pero crean la controversia públicamente, entonces hace que la gente que no está enterada, digamos, de los avances científicos empiece a dudar de si realmente hay un cambio climático o no. Esto también hay un libro clásico de Naomi Oreskes y Eric Conway, donde se trata de esto que se llama Los mercaderes de la duda, y es como crear duda a propósito, ¿no? Como masivamente vamos a crear dudas a propósito de la influencia de nuestros medios de transporte masivos en el aumento de la temperatura del planeta, por ejemplo, o cosas como estas. Entonces vamos a hacer que la gente dude de eso o para digamos, hacer ruido con eso y obviamente ganar unas cuestiones económicas jugosas. Bien. La ignorancia es otra, digamos, como la creación voluntaria de ignorancia es otra como de las formas de pseudociencia que se ha identificado. Proctor y Schwinger lo conciben así, como que esto puede a veces ser considerado como una forma de pseudociencia, pero ellos hacen una distinción. Ellos dicen, eh, así como el conocimiento tiene unas condiciones sociales para que surja, sin que esto lo lleve a uno a una postura constructivista o algo por el estilo, pero uno acepta que la ciencia nace en un contexto, pues la ignorancia también tiene unas condiciones sociales a la base y vale la pena, digamos, poner la mirada ahí, pero ellos distinguen entre, digamos, una ignorancia inevitable y una ignorancia que sí es evitable y que cuando se crea es pues tremendamente voluntaria. La inevitable va desde cosas como cuando yo delimito mi objeto de estudio, pues estoy dejando cosas por fuera y esas cosas por fuera, pues no voy a saber de eso. Como que las comunidades no pueden saberlo todo y entonces tienen que dirigir su mirada a campos muy específicos y hay unos que se quedan por fuera. Y ahí entran también cosas como los mismos sesgos cognitivos que a veces pueden alterar nuestras investigaciones. Entonces esto no es voluntario, puede ser a veces inevitable, pero hay prácticas que sí son evitables y que a veces en la construcción de conocimiento pues voluntariamente estamos como plantando ahí ignorancia, digamos, en la comunidad. Manuela Fernández dice, hay una tercera categoría, no solo está como la ignorancia inevitable, la evitable, sino que Manuela dice, hay unos casos que uno no sabe muy bien cómo clasificar, que son casos intermedios, y ella dice, esto se debe a que lo que puede estar ocurriendo a la base es un tipo de sesgo muy particular, que es el sesgo metodológico. Yo voy a dejar esto ahí, pero me voy a agarrar de ahí para decir, esto no es un caso realmente de producción de ignorancia, o más bien esto sería una consecuencia, pero no es lo central de este caso, sino que esos casos grises que Manuel Fernández está
tratando de identificar, creo yo, se pueden capturar mejor con la noción de engaño por implicatura. Entonces voy a mostrar cómo la noción de engaño y implicatura nos puede alertar de una práctica pseudocientífica concreta. Entonces, listo, hablemos ahora sí de engaño por implicatura. Voy a pasar muy rápido, pero la mejor forma de definir el engaño por implicatura es en contraste con la mentira. Entonces voy a hablar un momento de mentiras. La mentira y el engaño por implicatura son ambos tipos de engaño lingüístico. Son engaños que se hacen a través del habla. Esto es importante advertirlo porque alguien puede pensar que uno puede mentir sin necesariamente utilizar el lenguaje, pero acá estamos entendiendo que la mentira es una emisión lingüística particular y el engaño por implicatura también. Entonces, en ambos casos hay, digamos, emisiones lingüísticas. En ambos casos, la intención perlocucionaria del hablante consiste en generar creencias falsas en el oyente a través de una emisión. Quien quiere mentirle a alguien, lo que quiere es generar una creencia falsa en la otra persona. Y eso lo tiene en común con el engaño por implicatura. O sea, hasta ahí engaño por implicatura y mentira son una y la misma cosa. Ahora, en el caso de la mentira, el hablante emite un enunciado como verdadero, aunque crea que es falso, para engañar al oyente. Es decir, si yo le digo a Carlos que P, pero yo creo que no P, lo que estoy haciendo es que le estoy mintiendo y quiero que él crea que, ¿cómo fue que dije? Que él crea que P, a pesar de que yo sé o creo que no P, ¿no? Entonces, como que mi emisión consiste en lo contrario de lo que yo creo. Y acá viene la diferencia con el engaño por implicatura, que es un tipo de engaño bien particular, porque en el engaño por implicatura, la emisión del hablante es un enunciado verdadero, pero dispara implicaturas en el oyente que lo llevan a generar creencias falsas. Es decir, yo engaño a mi interlocutor a través de enunciados verdaderos. No sucede lo mismo en la mentira, porque en la mentira mi emisión es falsa, o al menos yo creo que mi emisión es falsa. En cambio, acá la emisión que yo estoy realizando es verdadera. Y a través de un enunciado verdadero intento generar en el otro creencias falsas. Entonces, pensemos en algunos casos. Voy a hacer uso de un ejemplo de Bernard Williams en su maravilloso libro de Verdad y Veracidad. En Verdad y Veracidad, él pone un ejemplo que es con una correspondencia escrita, pero yo siempre lo cambio con una correspondencia vía mail. Entonces, supongamos que Carlos deja abierto su computador. Esto solía pasar en una época. Carlos dejaba abierto su computador y yo veía que su correo electrónico estaba abierto. Entonces, yo, haciéndome pasar por Carlos, empezaba a enviarle mensajes por correo electrónico a todo el mundo y generaba alguna situación de confusión extraña y de malos entendidos. Y de repente yo me encuentro con Carlos y yo, que fui el que hizo eso, le digo a Carlos, oiga, Carlos, cuidado, alguien se le metió al computador, se le metió al correo y estuvo mandando mensajes por ahí. Entonces, yo no le estoy diciendo nada falso a Carlos, pero sí lo estoy engañando, porque digamos que en un contexto normal de conversación, uno supone que si yo le hago una advertencia a Carlos sobre que alguien le está haciendo algún daño, él va a implicaturar, no sé cómo decir eso, pero él va a generar la creencia de que yo no fui el que le hizo eso. Entonces, a través de un enunciado verdadero, yo genero en Carlos creencias falsas. Es más o menos la idea. Este ejemplo lo utilizan mucho en la literatura, es el de San Atanasio, está siendo perseguido porque lo iban a matar, y él está en un río, entonces se está bañando, entonces tiene un aspecto un poco distinto a como lo identificaban. Él se da cuenta que vienen las personas que vienen a apresarlo, estas personas le dicen, oiga, ¿dónde está Atanasio? Y él responde, no está lejos de aquí. Y los engaña, entonces ellos siguen buscando y él logra salvarse. Este caso es muy importante además porque en la tradición cristiana, digamos, la mentira es una cosa como muy prohibida, lo mismo que tal vez en Kant o algo así. Entonces, como que la mentira se puede evitar a toda costa, incluso por un engaño por implicatura, cuando en últimas, pues el resultado perlocucionario es exactamente el mismo. Yo engaño a mi interlocutor. En este libro de Jennifer Sol hay unos ejemplos reales. Este tiene unas consecuencias interesantes, que es cuando estalla todo el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Le hacen una entrevista pública a Bill Clinton, y eso es muy importante. Las entrevistas públicas, ¿cierto? Son muy importantes en Estados Unidos cuando se entrevista al presidente, y entonces directamente le preguntan, bueno, ¿usted tuvo algo con Mónica Lewinsky? Y él dice, no, perdón que esto quedó blanco, pero la respuesta es no hay una relación impropia. Y él muy hábilmente dice algo en presente, ¿cierto? No hay en este momento una relación impropia
con Mónica Lewinsky. Entonces, no miente, se salva como una especie de condena que le hubieran podido hacer allí, pero lo que está tratando de hacer Bill Clinton es engañando sin mentir, pero engañando. ¿Bien? O cuando le preguntan, después de todo el escándalo de Irak, a Tony Blair si él pensaba que en Irak había armas nucleares, él dice simplemente, Saddam Hussein es un hombre peligroso. Entonces puede ser que estas dos oraciones efectivamente sean verdaderas, pero la intención, digamos, de ambos personajes en este caso es tratar de generar creencias falsas en el otro. Digamos, moraleja de todo esto es que la mentira no es la única forma de engaño lingüística, sino que hay otra muy interesante, que es el engaño por implicatura, que de hecho es mucho más hábil, pero que la consecuencia resulta siendo la misma. Bien. Ahora miremos unos casos clínicos, a ver si puedo decir que lo mismo puede ocurrir en algunas prácticas científicas. Estos casos, algunos de estos casos yo los estoy tomando prestados de Manuela Fernández, solo que ella los está ubicando en la categoría de una ignorancia que no sabemos, una ignorancia producida que no sabemos si se produce de manera voluntaria o no. Yo creo que una mejor comprensión de estos casos es entenderlos como casos de engaño por implicatura. Y el primer caso tiene que ver con las pruebas que se hacen para lograr patentes, digamos, de medicamentos, de vacunas o de algún tipo de medicina, donde en esos ensayos hago una comparación de grupos de control contra los grupos a los que se les está aplicando el medicamento que se quiere probar. Entonces acá suelen suceder algunas cosas. Digamos, una de las elecciones, y acá acuérdense de lo de Cicerón, que por eso a mí me parece muy importante lo de Cicerón al principio, una de las elecciones donde se introducen engaños por implicaturas es el contraste entre grupos experimentales y grupos de control cuando se usan placebos. Por ejemplo, el uso de placebos en grupos de control, cuando existen tratamientos alternativos, está lejos de ser una buena práctica. Por varias razones. Hay razones morales de por qué no debería usar placebos cuando hay medicamentos ya probados que sirven para coger a un grupo de control que padece una enfermedad y en vez de darle el tratamiento alternativo, o mejor dicho, no el alternativo, sino el que ya ha sido probado como eficaz, le doy un placebo. Digamos, eso ya está mal. Pero también está mal que yo, en vez de usar el tratamiento alternativo, use el placebo, porque eso va a causar la sensación, digamos, de que mi medicina es mucho más eficaz de lo que realmente podría ser. Porque si el tratamiento alternativo es mejor que el que yo estoy intentando patentar, es tramposo que yo utilice placebos y no el tratamiento alternativo. No sé si me están siguiendo ahí en ese caso. Bien. Y el punto es que un tercio de los ensayos clínicos en fase 3 usan placebos a pesar de que existen tratamientos alternativos. Es decir, un tercio de la población prefiere usar el placebo con el fin de aumentar la percepción de que ese medicamento es bueno y que vale la pena patentarlo y lanzarlo y venderlo y todo lo demás. Pero quizás si no lo hubiéramos contrastado con un placebo, sino con un tratamiento alternativo, quizás pues para quedarle una patente, sí, su eficacia puede ser menor, por ejemplo. Bien. Entonces no quiere decir, claro, el ensayo, fíjense, acá es donde viene la implicatura, porque el ensayo no muestra, el ensayo muestra que el medicamento es eficaz, ¿sí? Entonces no se está diciendo nada realmente falso. Pero al utilizar placebos y no tratamientos alternativos ya existentes y ya patentados, entonces se puede generar la idea de que el tratamiento es mejor de lo que realmente es. Ese es el punto, digamos, allí. Y hay otro caso y es el siguiente, cuando se compara con fármacos ya existentes, es decir, ya olvidémonos de los placebos, sino que efectivamente comparamos el fármaco que quiero patentar contra fármaco ya patentado, digámoslo así, ya existentes. Esto suele ocurrir mucho. Se pueden disminuir las dosis o exagerarlas en el grupo de control para mostrar que el nuevo fármaco es superior. Por ejemplo, los fármacos, esto fue un caso paradigmático, digamos, emblemático, los fármacos para la esquizofrenia que aumentaban las dosis de viejos tratamientos como el haloperidol o la risperidona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en el grupo de control utilizaban estos dos, pero aumentaban, digamos, la dosis para que los efectos secundarios fueran más notorios y entonces se dijera que el nuevo fármaco era mejor. Entonces, en algún sentido, no se está mintiendo, digamos, están todas las condiciones ahí dadas, están todos los datos no están alterados, digamos. Lo que se altera es la estrategia que yo estoy utilizando para comparar el grupo de control con el grupo con el que estoy experimentando o algo por el estilo, o uno de los grupos con los que estoy experimentando. Bien. Otro, yo no sé cómo voy de tiempo, ¿sí?
¿5 minutos? No, perfecto, listo. Espero. Otro caso, bueno, otro caso es la elección o modificación post hoc del resultado medible. ¿A qué me refiero con esto? Otro de los momentos donde se introducen engaños por implicatura es en la elección del resultado que será medido cuando éste se elige, perdón, ahí el error, o se modifica con posterioridad al ensayo. Es decir, una vez se hace el ensayo, mejor dicho, antes de hacer el ensayo clínico, se supone que uno debe elegir cuál es el resultado medible principal, porque en un ensayo pasan muchas cosas, pero entonces yo de antemano tengo que elegir cuál es el resultado principal que quiero medir para comparar, por ejemplo, los grupos de control o lo que sea. Y entonces acá el punto es que hay prácticas donde no se elige el resultado principal de antemano, sino que se elige después de obtener los resultados, ¿no? Y eso ya suena raro porque uno puede decir, ¿por qué lo elige al final y no antes, ¿no? El punto es que los protocolos exigen que la elección a priori del resultado principal a medir, pues esto favorece primero la fuerza estadística de la muestra y además disminuye la probabilidad de los falsos positivos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un solo resultado principal, sino que tengo 10 posibles resultados medibles principales, pues aumenta el riesgo de que existan falsos positivos y yo, entonces, digamos, como investigador, elija al final el resultado que me convenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy midiendo un medicamento en virtud de diversas escalas. Por diversas escalas quiero decir por riesgos secundarios. Entonces, ¿qué riesgo hay de que este medicamento desarrolle ciertas alergias o aumente la presión sanguínea o disminuya la presión sanguínea y puedo tener varias, ¿no? El punto es que yo debería elegir una de antemano, ¿cierto? Y quedarme solo con esas, y si quiero hablar de las otras, pues hago otros experimentos, ¿no? Pero si dejo abierta la posibilidad de elegir a posteriori el resultado principal, pues lo que va a pasar es que voy a elegir el resultado que me favorezca. Y ahí está entonces, digamos, como el problema en este caso. En ocasiones se suele elegir con posterioridad el resultado principal medible para que se ajuste a la hipótesis. El nuevo tratamiento, digamos, resultaría ser superior a los anteriores, pero porque yo seleccioné, acuérdense lo de Cicerón otra vez, seleccioné muy hábilmente los datos. No es que haya manipulado los datos, que los haya alterado, que los haya cambiado, que me los esté inventando. No, ahí están los datos. La trampa está en la elección del resultado medible. Bien. Ok. Y relacionado con esto, digamos que los estudios que muestran que hay fármacos que reducen los riesgos, por ejemplo, de contraer ciertas enfermedades o los riesgos de contraer ciertos efectos secundarios, también son susceptibles del engaño por implicatura, ¿no? Porque esto tiene que ver con el modo en que yo presento los datos. Vamos a ver cómo sería esta situación. Hay una diferencia en el porcentaje de reducción de riesgo absoluto y el relativo. Riesgo tanto de la aparición de una enfermedad o condición o como de adquirir un efecto secundario. Entonces, yo puedo medir el riesgo en términos absolutos o en términos relativos. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, la medición absoluta de reducción de riesgo compara la probabilidad del resultado en el grupo del tratamiento con la probabilidad del resultado en el de control. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mi medicamento, el que estoy probando, tiene un 2% de riesgo de desarrollar aumento de presión sanguínea, mientras que el otro tiene 4%. Entonces estoy comparando el porcentaje de riesgo de mi medicamento con el del medicamento de control. Esa sería la absoluta. Pero la medición relativa, digamos, de reducción de riesgo, compara es el porcentaje de reducción de riesgo del grupo del tratamiento en contraste con el grupo de control. En el mismo ejemplo, ya no estoy diciendo mi medicamento tiene un 2% de riesgo para generar un efecto secundario, el otro tiene un 4%, sino que acá yo digo, hay un 50% de menor probabilidad de desarrollar un efecto secundario, ¿no? Entonces los datos son exactamente los mismos, pero el modo en que los presento, digamos, crea en la comunidad médica y en la comunidad en general una expectativa mucho mayor sobre el fármaco que estoy tratando de patentar o lo que sea. El porcentaje relativo sobreestima la eficacia del tratamiento. Entonces, al sobreestimarla, no es que se sobreestime porque esté mintiendo de nuevo, sino porque muy hábilmente estoy presentando los datos para tratar
para tratar de generar, digamos, en quien lee el paper o en la comunidad médica o lo que sea, la idea de que el medicamento es mucho mejor de lo que realmente es. Ese es el punto con estos ensayos de reducción de riesgo. Sé que tengo que redondear, se me va a quedar por fuera esto, pero iba a desarrollar mucho de este punto, pero creo que lo mismo, acá ya me separo de esta discusión con Manuel Fernández, pero creo que lo mismo pasa en casos de negacionismo científico que llevan como a teorías conspirativas o cosas por el estilo. Y acá la estrategia estrella es la acusación de que las prácticas científicas carecen de evidencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso famoso de las tabacaleras, cuando ellos arman un comité de investigación científica sobre el cáncer de pulmón para ver si es cierto, ¿verdad?, si el cigarrillo causa o no cáncer de pulmón, y sabemos que todo esto es un artificio, lo primero que ellos hacen es decir, vean, no hay evidencia suficiente para afirmar que el cigarrillo causa cáncer de pulmón. Y lo mismo se dice por el lado de los negacionistas del cambio climático, ¿no? No hay evidencia suficiente para afirmar que la temperatura del planeta ha aumentado. Y lo mismo dicen los creacionistas, por ejemplo, sobre la teoría de la evolución. No hay evidencia suficiente que nos garantice que hay una modificación a través de los años. Entonces, esta acusación, no la puedo desarrollar en detalle lastimosamente, de carencia de evidencia, me parece que es una estrategia también de engaño por implicatura que está a la base, digamos, de todas estas pseudociencias que surgen de negacionistas científicos y tienen la forma de un engaño por implicatura porque ellos hábilmente se dan cuenta de algo que es propio, digamos, del desarrollo, digamos, del conocimiento científico, y es que nuestro conocimiento es falible. ¿Sí? Digamos, la moraleja de Hume es nunca vamos a tener la evidencia absoluta, la prueba contundente para afirmar P, y ellos se agarran de ahí para decir, ah, sí, les falta evidencia, y siempre va a faltar evidencia, y la estrategia es arrinconar un poco al científico genuino, porque el científico genuino siempre va a decir, pues sí, yo no tengo la evidencia total ni absoluta, pero, y cuando dice eso, dice, ah, ve, le falta evidencia. Entonces, parece ser como una estrategia que atraviesa muchas de las cosas que consideramos pseudociencias y que nacen del negacionismo científico. Pero bueno, voy a saltarme los detalles de esto, no importa. Y ya, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al profesor Ángel Rivera por su charla y por haberme hecho caer en cuenta que fui víctima de engaño por implicatura. Arreglamos luego. Preguntas. Uno. Gracias, Ángel. ¿Podrías volver a la diapositiva donde mostraste el ejemplo del placebo? Sí. Homero Simpson no me está dejando. Ya. Eso, perfecto. Por supuesto, estoy de acuerdo en que en este caso y en los que explicaste en las siguientes diapositivas hay unas estrategias de engaño de diferentes tipos. Lo que no logré entender es cómo eso constituye un caso de engaño por implicatura. Entonces, para que haya un engaño por implicatura debe haber un acto de habla en el que un hablante dice algo y al decir eso comunica alguna cosa que es falsa y lo hace de manera intencional. En un caso como este, no me queda claro cuál es el acto de habla, quién está haciendo el acto de habla y cuál es ese acto de habla. Perfecto, no, sí, bien. El acto de habla es el paper que sale de acá. ¿Sí? Entonces el paper te muestra cuando aplicamos el medicamento, obtuvimos estos resultados, con el placebo se obtuvo esto, luego el resultado resulta ser eficaz o algo por el estilo. Ese sería, digamos, el acto de habla que está ahí. Okay, lo puedes repetir, es que es importante, como no puedes el artículo, pues si quieres aplicar un marco graysiano estándar, no ha de ser como un discurso, un artículo, sino una afirmación específica, un enunciado específico. ¿Cuál sería ese enunciado para entender mejor? Listo, bueno. Sí, no, está bien pensarlo así con mucho más rigor, gracias. Supongo que es simplemente una conjunción. A la población que se le aplicó el medicamento, redujo el riesgo de tal cosa, y al que obtuvo el placebo, no, por ejemplo. Eso sería, pero tendría que pensarlo más, pero sería como una conjunción de ese tipo. Sí, solo para redondar rápidamente, pero
pues, la impresión que me da es como quizá no siempre vas a poder situar un acto de habla específico, la emisión de una oración concreta, Ajá, y quizá necesitas una noción como de discurso ok. engañoso con unas ciertas características. Sí, No te sí, va a servir la noción tradicional de la pragmática, creo, sino necesitas una puede noción ser. un poquito más amplia. Sí, 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 muchas gracias. Sí, 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 tengo que pensarlo con cuidado. Bueno, tenemos tiempo para otras dos preguntas. Eh, Gracias, Ángel, por la conferencia, muy, muy interesante. No sé si alcance a hacer dos preguntas. ¿Usted puede poner la diapositiva de la cita de Taggart cuando decía funge como pseudociencia tal cosa? Sí, sí, sí. Por acá ya casi llegamos, acá está. Esa. Bueno, mi pregunta va por otro lado. Y después quiero hacer un comentario sobre esta rápido. Bueno, la pregunta es que se habla acá de de la manipulación de datos y entonces todos tenemos la idea de que es una práctica moralmente perversa, etcétera. Pero quiero ponerle en contexto de circunstancias históricas en las cuales hay manipulación de datos y no es del todo claro que haya una intención perversa y algo moralmente perverso. Entonces, imaginemos 1915, Einstein publica la teoría general de la relatividad. No tiene en principio evidencias empíricas a favor, pero es una teoría que suena interesante. 1919, Sir Arthur Eddington concibe la posibilidad de hacer una prueba empírica de la teoría general de la relatividad a través del famoso eclipse de luna que había en tal parte. Para eso, entonces, organiza 3 expediciones para ir a tomar datos en 3 lugares diferentes del mundo para ver si la teoría de la relatividad funciona. En los 3 lugares en donde hay expediciones hay condiciones climáticas desafortunadas. En los 3 lados, por todos lados las condiciones climáticas no funcionan bien, hay dificultades. Entonces él luego tiene que publicar artículo y tiene 3 colecciones de datos y en las 3 colecciones de datos hay perturbación climática en todos los lados. Y entonces él tiene que escoger qué artículo publica y con qué datos publica. Entonces tiene que escoger. ¿Qué escogió? Aquellos datos que favorecían más la teoría general de la relatividad y no dijo nada sobre los otros datos y lo publicó. Y ese fue un resultado muy importante para efectos de la aceptación de la teoría general de la relatividad. Entonces decimos, qué maravilla, los 4 años, evidencia empírica formidable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero detrás hay manipulación de datos. O sea, hoy tendríamos que condenar eso y podríamos decir, no, pues sí, manipulación de datos, pero qué maravilla que hubo la tal manipulación de datos porque en otro universo posible habíamos tenido que no pararle bolas a la teoría general de la relatividad. Entonces hay un caso en donde parece, porque todos los otros de placebo y esto y lo otro, yo entiendo bien el espíritu perverso, sobre todo cuando hay plata de farmacéuticas, pero aquí no había plata de farmacéuticas detrás. Bueno, segundo punto así muy rápido. Y este comentario de Taggart indicando que funge como pseudociencia, voy a ponerle atención a la primera, ha sido menos progresiva que las teorías alternativas sobre un largo periodo de tiempo y enfrenta muchos problemas insolubles. Me llama la atención que ese criterio nos obligaría a reconocer la geometría euclidiana como pseudociencia. La geometría euclidiana pasó casi 20 siglos tratando de hallar soluciones de construcciones con regla y compás que solo hasta el siglo XIX supimos que eran insolubles. Entonces se pasaron 20 siglos resolviendo problemas que después pudimos probar que eran lógicamente insolubles. ¿Es la geometría euclidiana una pseudociencia? Suena muy raro esa conclusión que uno saca a partir de ese criterio. Listo, muchas gracias por ambas preguntas que están muy buenas. Voy a tratar de responder la segunda rápidamente. Creo que no es que quiera defender a Taggart, ¿sí? Yo creo que este criterio hizo un bien a la discusión sobre el problema de la demarcación y creo que ese bien tiene que ver con la respuesta y es que de todas maneras la geometría euclidiana no podría ser considerada pseudociencia porque acá algo es considerado pseudocientífico siempre en relación a otra cosa. Es decir, si la geometría se califica como pseudocientífica, es en contraste con otra disciplina que en su momento, por mucho tiempo, no existió. No basta con que haya sido a lo largo de mucho tiempo vigente y que tenga muchos problemas insolubles, sino que recordemos que el criterio es pseudocientífica si es menos progresiva que otra, pero no tenía una alternativa en su momento. Digamos, como para decir que tal vez no le cabría la crítica a Taggart, pero igual habría que ver si de pronto si había otra alternativa
y no la esté considerando. Y sobre lo primero, bueno, claro, hay un montón de tela de cortar, pues hay gente que dice que de hecho los experimentos de Addicton fueron o estuvieron atravesados por el sesgo de confirmación por exactamente las mismas razones que usted expresó, pero aún aceptando eso, que haya un sesgo de confirmación a la base, cosa que para mí no es tan clara, pero aún aceptando eso, yo no creería tampoco entonces que acá hay una especie que estemos frente a una mala práctica científica, porque es que de todas maneras la selección de los datos obedece a las condiciones que usted mismo reseñó muy bien, ¿no? Y es que las condiciones climáticas eran tan terribles que los datos que me servían resultaban ser muy escasos. Entonces, la selección de datos no obedece a un intento de engaño, ese es el punto, sino que obedece a unas cuestiones contingentes que no podía ser de otra manera. Era muy raro que eligiera la fotografía donde no se viera la desviación por una cuestión climática, pues obviamente, ¿para qué voy a seleccionar esa fotografía? Acá yo pasé muy rápido por la definición de mentira y engaño por implicatura, pero creo que en ambas la intención del engaño sería una condición para determinar que efectivamente estamos ante uno de estos dos fenómenos, mentira o engaño por implicatura. Y no creo que uno tenga mucha evidencia para pensar que Eddington tuviera la intención de engañar o algo por el estilo. Seleccionó las fotos que le convenían, suena raro, pero esto es debido a que simplemente las otras se dañaron, no servían por principio. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Bueno, primero voy a hacer un comentario aprovechando que ahí está lo de Taggart, y es señalar que una crítica importante que se le hizo a Taggart fue decir que esas condiciones no son suficientes y sacó de un experimento mental, que es el siguiente. Tenemos una comunidad que cumple con la primera condición. Es decir, tienen una propuesta, ¿sí? Una teoría que ha sido poco progresiva, menos progresiva que las teorías alternativas durante un largo periodo de tiempo y enfrenta muchos problemas. Sin embargo, no cumple con la siguiente condición, porque quienes defienden esa teoría están trabajando intensamente en tratar de solucionar los problemas, en tratar, digamos, de que su teoría progrese a la par o más que las teorías alternativas. Entonces, se cumple la primera condición, pero no la segunda. Sin embargo, como en toda comunidad científica, pues hay unos cuantos, digamos, practicantes que son flojos. Eso no les interesa estar investigando, revisando, ¿sí? Se la pasan ese mamando gallo, tal. Listo. Hacen un congreso. Y entonces, ¿quiénes viajan al congreso para ir a discutir esa teoría? Los que son juiciosos, los que están trabajando por mejorarla, etcétera. Se cae el avión. Se cae el avión y chao, ¿sí? Entonces solamente quedaron los flojos que no hacen un carajo. Entonces la teoría pasó de no ser pseudocientífica a pseudocientífica. Sí, bueno, esa era simplemente, sí. Ahí está. Esto muestra que no es suficiente, las condiciones no son suficientes, las dos juntas, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí lo que yo quería decir, antes de ver esto. Bueno, en la primera parte de su presentación, usted, digamos, planteó el problema de cómo demarcar entre ciencia y pseudociencia, nos presentó diferentes propuestas, incluida la de Taggart, muy bien. En la segunda parte, desarrolló la idea esta del engaño por implicatura en el contexto de la discusión digamos, de la ciencia, pseudociencia, etcétera. Pero lo que yo no veo muy bien es cómo responde usted al primer problema. Es decir, nos planteó el problema general, cómo demarcamos. Y después nos habló de algo bastante específico, y es que a veces hay engaños por implicatura, no sé qué, ok, de acuerdo. Pero yo esperaba que usted hiciera una propuesta un poco más general frente al primer problema, porque planteó el problema general de cómo demarcamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es. No, bien. Claro, sí, y le dediqué mucho tiempo a mirar esas primeras propuestas de Popper-Kuhn, Taggart, Lakatos. Yo creo que lo de Laudan fue desafortunado en el contexto en que lo dijo, pero algo de razón había ahí, y es que no valía la pena efectivamente buscar condiciones necesarias y suficientes para demarcar entre todo lo que es ciencia y todo lo que no. Entonces, tal vez no lo dije abiertamente, pero entonces a mí me gusta digamos, claro, esto es... Laudan no hizo más, dijo, eso es un pseudo problema. La otra opción es o responderle a Laudan, pero eso no es lo que yo quiero hacer, sino decir como, vea que hay otras estrategias que uno podría identificar, ya no en términos de condiciones necesarias y suficientes, sino aceptando la heterogeneidad de la ciencia y por lo tanto haciendo ejercicios de análisis mucho más particular, identificar prácticas pseudocientíficas concretas, y por eso estoy tratando de hacer, digamos, lo que
lo del engaño por implicatura. Entonces, sí, efectivamente mi interés no es responder al problema general de las condiciones necesarias y suficientes, sino atender como a lo que pasó después de Laudan, a una de las cosas que pasó después de Laudan, y es como, vea que estas prácticas pseudocientíficas son valiosas por sí mismo como objetos de análisis filosófico. Y sobre lo de Taggart, claro, sí, efectivamente, claro, y hay muchas, ¿no? Había el caso de la misma astrología. Bueno, con Taggart una cosa chévere es que la astrología no sería pseudociencia con Ptolomeo. Y eso tiene mucho sentido, ¿bien? Entonces, eso muestra que además el criterio es sensible contextualmente y a pesar de ser condiciones necesarias y suficientes, pero es sensible al contexto. Entonces, en Ptolomeo no hay pseudociencia en la astrología. Pero después sí, pero hay un momento antes de que se desarrollara, digamos, la psicología con mucha fuerza, ¿cierto? Hay un momento donde la astrología parecía no tener una contraparte, entonces, a pesar de que en su momento ya estaba absolutamente desacreditada la astrología, según el criterio de Taggart, tendríamos que calificarla en ese momento, antes del desarrollo de la psicología, como una ciencia, estrictamente hablando. Entonces sería otro caso parecido a ese. Bueno, una última pregunta que está solicitada en Zoom, Sergio. Ojalá corta y también la respuesta, por que ya estamos sobre tiempo. Sí, no quiero demorar mucho, pero hay un montón de cosas ahí, Ángel. Muchas gracias por tu presentación. Yo quiero seguir un poco por la línea de lo que estabas diciendo al final. Es que yo también tengo la sensación de que tenés dos problemas distintos. Uno es el problema histórico de la distinción ciencia-pseudociencia, cómo se plantea con Popper, etcétera, en el que yo creo que el asunto del engaño por implicatura no funciona tan bien, en parte por las paradojas un poco que estaba mostrando el profesor Cardona, y es que tendremos que aceptar entonces, por ejemplo, que todo el trabajo de la teoría de Leonardo de Newton es engaño por implicatura y sería pseudocientífico, el problema de los tres cuerpos, todas las abstracciones. O sea, creo que ahí hay un asunto distinto del negacionismo, las tabacaleras, la industria farmacéutica, etcétera, mientras el primero es la manera como las disciplinas se van especiando, para decirlo con Kuhn, y van estableciendo unos límites y van dejando unos practicantes dentro y fuera, y prácticamente el problema práctico de la pseudociencia no existe en la medida en que los científicos se diferencian, digamos, las comunidades rápidamente se diferencian unas de otras. El segundo problema es un problema, creo, distinto porque no tiene esa tradición de producción del conocimiento con unas teorías, unos métodos de legitimación que se van validando, invalidando, seccionando y segmentando las comunidades. Entonces yo creo que hay dos cosas distintas y eso creo que hace mucha crisis, y con esto cierro, porque en esa idea del engaño por implicatura el papel de la verdad desempeña un papel, digamos, como muy decisivo en esa demarcación, y creo que eso es un problema. Lejos estoy yo de ser popperiano y de estar cerca de Popper, pero Popper dice que parte, como él plantea el problema, dice: recuerden que mi problema de la demarcación tiene que en cuenta que a veces la pseudociencia se da con la verdad y a veces la ciencia se equivoca. Entonces, la distinción entre una cosa y la otra, que creo que es, no sé si es exactamente lo mismo y si funciona el engaño por implicatura para ambos. Ok, muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, como presenté el asunto, pareciera ser que estas nuevas aproximaciones y todos estos estudios que se hacen sobre cambio climático, tabacaleras, son como la herencia del gran problema de la demarcación. Y no, efectivamente como que eso atiende, digamos, a otros problemas, pero allí surge igual la preocupación por distinguir entre ciencia y pseudociencia. No viene de la herencia de ese problema, y efectivamente yo tal vez ahí lo que estoy haciendo es como rastrear un poco cuándo surge la preocupación de distinguir entre ciencia y pseudociencia. Primero, digamos, surge de una manera muy gruesa con Popper, Kuhn, Lakatos, etcétera, y después como que reaparece de otras maneras. Dejé otras cosas de lado y era como estos intentos de aceptar la heterogeneidad de la ciencia y aún así hablar, por ejemplo, de la distinción en términos de parecidos de familia, cosas por el estilo. Eso no lo traté, pero digamos que eso es otro camino donde sí hay como una herencia del problema inicial mucho más clara. En el segundo, efectivamente, no, porque acá hay otras preocupaciones teóricas, digamos, en eso estamos de acuerdo, Sergio, pero de todas maneras, al interior, digamos, de esas discusiones, vuelve y aparece la preocupación por distinguir entre ciencia y pseudociencia. Simplemente cierro diciendo o reiterando que no es de todas formas mi intención decir que el engaño por implicatura me divide tajantemente entre ciencia y pseudociencia.
El engaño por implicatura es una práctica que a veces aparece, digamos, en contextos que podemos llamar científicos, que parecen científicos, pero que en ocasiones resulta que son engaños y son prácticas, digamos, que al analizarlas con mucho cuidado, diríamos, no son tan científicas como pensábamos en un inicio. Bueno, no, una discusión muy larga, digo, quiero decir que da para mucho, pero ya tenemos que parar ahí. Muchísimas gracias al profesor Ángel Rivera. Continuamos entonces con la charla del profesor Reinaldo Bernal de la Pontificia Universidad Javeriana. El título de su conferencia es La intermediación epistémica como criterio de realidad.